Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. El Señor de la Inteligencia Diaria. Parte 17. Capítulo 164. Territorio de la Montaña Fría. Fuera del territorio de la Montaña Fría, en el corazón del denso bosque. La brisa de la mañana barrió las copas de los árboles, dispersando la persistente niebla nocturna. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, proyectando patrones irregulares en el suelo, mientras un escuadrón de jinetes bien organizado avanzaba por un sendero forestal. Delante de ellos había un hombre joven, vestido con una capa negra con dibujos plateados que brillaban débilmente a la luz del sol. Cabalgaba como si simplemente estuviera realizando una patrulla pacífica, sin mostrar ningún signo de tensión. Lord Louis está de buen humor, susurró un joven caballero. Su compañero le dio un codazo. ¿No es siempre así? Es muy accesible. Sinceramente, comparado con Lord Louis, todos los demás parecen mucho más tranquilos. Aunque no tenían claro el propósito exacto de la excursión, ya se habían acostumbrado a ella. Mientras fuera una orden de Luis, simplemente la obedecerían. Desde la batalla de Jurados da Neve, los soldados del territorio de la Marea Roja han desarrollado una confianza casi instintiva en su joven señor. Más allá del denso bosque se distinguió un afloramiento rocoso. Una fisura, como abierta por el cielo, conducía en diagonal a una entrada oscura, rodeada de vides y grava erosionadas por la escarcha, con débiles rastros de animales que alguna vez habitaron el área. Louis desmontó y dijo en voz baja: «Tengan cuidado todos, entremos y echemos un vistazo». Él no estaba haciéndose el difícil ni pretendiendo ser misterioso. Fue como si hubiera decidido impulsivamente explorar un lugar antiguo. Varios jinetes se ofrecieron como voluntarios, levantando sus antorchas mientras eliminaban los obstáculos que se encontraban por delante. Estaban relajados, algunos incluso bromeaban: «Tal vez haya un mapa del tesoro escondido en esta cueva». Pero a medida que profundizaban en la historia, la risa se fue desvaneciendo gradualmente. Dentro de la cueva rocosa, estaba húmedo y frío. Además, un olor indescriptible, abrasador y pútrido impregnaba el aire. Estos olores extraños los hicieron sospechar un poco. Al llegar a una cueva natural, la luz se intensificó de repente. «Señor, hay alguien más adelante», advirtió de repente el explorador líder en voz alta. Todo el mundo se puso inmediatamente en alerta máxima. Louis, sin embargo, simplemente enderezó su expresión y aceleró el paso hacia el final iluminado. Una figura yacía tendida en el suelo de piedra, medio sumergida en un charco de líquido verde brillante, el aire cargado de un olor fétido a ácido y sangre. Su capa gris plateada ya estaba hecha jirones, su hombro izquierdo parecía haber sido quemado por las llamas y su armadura estaba carbonizada y retorcida. Su piel expuesta estaba cubierta de marcas de quemaduras negras, y un fragmento de restos de insecto estaba incrustado en la herida, todavía moviéndose ligeramente. El círculo de marcas del sello, suprimido por la magia, parpadeaba débilmente en la carne, cruel y frío. Es él. Los ojos de Louis se entrecerraron al ver heridas tan horribles. Justo cuando estaba a punto de acercarse, se escuchó un grito bajo a su lado: «Lord Louis, por favor, dé un paso atrás». Era Lambert, de pie frente a él con una expresión tensa. «La última vez, te dejó inconsciente el aliento de un anciano moribundo». En ese momento, las bocas de muchos de los jinetes se apretaron, recordando claramente el incidente. Louis también era alguien que valoraba su propia vida, por lo que no intentó actuar con dureza. Dio un paso atrás levemente, encogiéndose de hombros: «Fue mi culpa». Dos jinetes experimentados avanzaron rápidamente. Uno de ellos se arrodilló, comprobando suavemente la respiración de Elixir con la palma de su mano, luego examinó sus heridas y su pulso, frunciendo el ceño mientras murmuraba: «Todavía está vivo, pero gravemente herido. Está casi muerto». El otro jinete intentó despertarlo. Su voz no era fuerte, pero sí clara: «Oye, ¿me oyes? ¿Estás bien?». No hubo respuesta. El cuerpo tendido en el suelo era como un trozo de madera muerta del que le habían arrancado el alma, su respiración extremadamente caótica, con solo tenues signos de vida manteniendo su última voluntad. Luis se quedó a distancia, observando la herida en el pecho del hombre. Una sección entera de la armadura estaba completamente corroída, la carne carbonizada y negra, la sangre y los escombros mezclados en una masa nauseabunda y maloliente. La vista me provocó escalofríos en la columna. Si hubiéramos llegado unas horas más tarde, probablemente realmente habría muerto. Entrecerró los ojos, recordando vagamente que, aunque el legendario mago de la última vez también había resultado gravemente herido, sus heridas parecían diferentes. Louis tomó 2 frascos de poción verde de sus brazos. Los frascos estaban sellados en plata y brillaban suavemente. «Dale esto». Y le entregó las pociones al caballero que estaba a su lado. Sí. Eran pociones de vida de alta pureza producidas por el gremio de comerciantes de Calvin. Desde que se convirtió en gerente de la mina, había acumulado muchos de ellos. En el norte devastado por la guerra, estas cosas eran más útiles que el oro. Bueno, para él no eran raros, pero usarlos en ese mago raro fue una inversión muy rentable. El caballero alimentó cuidadosamente a Elixir con la poción, gota a gota. El proceso fue difícil, pero al final todo salió bien. A continuación, se sirvió la segunda botella y, después de un tiempo, el rostro previamente ceniciento del hombre comenzó gradualmente a mostrar un ligero toque de color. «Su respiración es más estable y su temperatura corporal ha aumentado», susurró el caballero. «Pero todavía está inconsciente», dijo Lambert frunciendo el ceño. «Entonces llevémoslo de vuelta», dijo Louis, poniéndose de pie y sacudiéndose el polvo de la ropa con tono amable. Suspiró suavemente, su mirada se detuvo en el cuerpo lleno de cicatrices y una punzada de inquietud creció en su interior. ¿Qué pudo haber llevado a un escuadrón de magos a este estado?
Y esto todavía está cerca de mi territorio. Le rezó en silencio al mago desconocido en su corazón. Será mejor que sobrevivas. Quiero saber qué tipo de cosas te llevaron a este estado. Después de rescatar al mago moribundo, Lois no regresó al territorio de la marea roja de la misma manera. En lugar de ello, se embarcó en el viaje al territorio de la montaña fría, como estaba planeado originalmente. Bueno, es hora de irnos, dijo, estirándose sobre su caballo. Al fin y al cabo, este también es mi territorio. 3. Esta era la primera vez que ponía un pie fuera del territorio de la marea roja, en otras áreas bajo su mando. En realidad, el motivo se podría resumir en 2 palabras: muy ocupado. La guerra, la reconstrucción, la comida, los refugiados, el invierno, el sistema administrativo, los asuntos de la familia Calvin en el norte. Cada uno de estos factores era suficiente para agotar por completo a una persona normal. Pero el trabajo diario es constante. Sigo siendo el amo, dijo, apoyado en la ventanilla del carruaje, con un raro destello de expectación en la mirada. Tengo muchas ganas de ver en qué se ha convertido el territorio de las montañas frías bajo la influencia de mis políticas. Si la situación fuera ideal, con gente viviendo en paz y prosperidad, impuestos estables y funcionarios locales honestos y eficientes. Entonces pudo darles una palmadita segura en el hombro y decirles, muy bien. ¿Pero qué pasaría si no fuera así? Hizo una mueca con los labios. Entonces, todos serán despedidos y reevaluados. Después de todo, se habían implementado políticas y se habían asignado recursos. Si el territorio de Cold Mountain efectivamente había cometido errores, los responsables no escaparían a la rendición de cuentas. No me culpes por ser insensible, murmuró suavemente para sí mismo. Al otro lado, en el territorio de la montaña fría. En el momento en que la noticia de la inminente visita de Lord Lois se difundió por la ciudad, todo el territorio de Cold Mountain estaba en llamas. Las calles estaban impecablemente barridas, adornadas con telas coloridas y las banderas del territorio de la marea roja ondeaban en el viento. Se extendió un ambiente festivo y las autoridades declararon día festivo para toda la ciudad. Nadie puede quedarse en casa hoy, todos deben recibir al señor. Por supuesto, incluso sin esa orden, todos se habrían reunido para saludar a su señor. La plaza estaba repleta de gente. Desde primera hora de la mañana, los vecinos se congregaban en la calle principal, abrigados con ropas gruesas, pero con la mirada fija y atenta al final de la calle. ¿De verdad va a venir?, le preguntó un niño a su padre con la voz cargada de incertidumbre. Lo hará, dijo el padre acariciando firmemente la cabeza de su hijo. El sol era deslumbrante, pero la multitud seguía creciendo. Sin embargo, al mediodía todavía no había señales de la caballería. Un caballero no pudo contener una queja murmurada al funcionario que estaba a su lado. ¿Está seguro de que mi señor vendrá hoy? No me diga que se equivocó de fecha. El funcionario esbozó una sonrisa amarga y meneó la cabeza. Algo debe haberlo retrasado. Tan pronto como terminó de hablar, se escuchó un estallido repentino desde lejos. Están aquí. Lord Lois está aquí. La multitud estalló como pólvora en llamas. Gritos atronadores atravesaron el cielo, mezclados con gritos, postraciones y alaridos que rayaban en el frenesí. Algunas personas levantaron a sus hijos, otros lanzaron sus propias flores al aire, como sacrificio o celebración. Incluso un anciano cayó de rodillas con un ruido sordo, con lágrimas corriendo por su rostro, murmurando, el sol ha llegado. Y en medio de la multitud, un carpintero de mediana edad escuchaba los aplausos, con lágrimas corriendo por su rostro. Hace unos meses, su hija Mía se estaba muriendo de fiebre alta. Fue la patrulla de caballería del territorio de la marea roja la que la rescató y la trajo de regreso al campamento de Lord Lois, curándola con preciosos remedios. Cuando estalló la plaga y él mismo fue afligido por la maldición del espíritu de la nieve, estaba al borde de la muerte. Fue Lois quien personalmente se arriesgó a entrar en la zona de peligro, capturando una tortuga de espalda de fuego y estableciendo el primer galpón de tratamiento de vapor en el territorio de Cold Mountain. Escapando al borde de la muerte. Mia ahora había sido seleccionada como caballero de reserva. Todas las semanas, ella le enviaba cartas desde Marea Roja, describiendo meticulosamente su progreso en el entrenamiento, sus ejercicios de lanza y sus patrullas nocturnas, lo que lo llenaba de orgullo y de tristeza. Para él, Luis no era solo un caballero, sino la persona que trajo una segunda vida a su familia. Pero este sentimiento no era exclusivo de su familia. En el territorio de la montaña fría, en esta tierra que surgió de las cenizas de la guerra, casi todos fueron salvados por ese hombre en su hora más oscura. Los refugiados comieron su primer plato de gachas calientes junto a la fogata. Las mujeres que dieron a luz en noches de nieve recibieron atención médica y carbón. Bajo su protección, los niños estudiaron, aprendieron y desarrollaron sus habilidades, sin temer ya al futuro. Si no fuera por él, habríamos muerto ese invierno, dijo una mujer con la voz temblorosa y la mirada fija en el final del camino. Él es nuestra única esperanza. Luis montaba un alto caballo de guerra con una crin blanca como la nieve y su capa roja oscura ondeando al viento. No llevaba ninguna armadura deslumbrante, ni llevaba insignias ceremoniales extravagantes, sino simplemente una sencilla túnica de batalla, que le daba una ligera sensación de frío debido al viento y la nieve, y que, sin embargo, lo hacía parecer la primera luz del amanecer. Sus rasgos eran suaves, su rostro juvenil, pero no frívolo. Era una especie de temperamento gentil, como el primer rayo de sol en el horizonte por la mañana. Alguien entre la multitud gritó, no por tristeza, sino por un colapso emocional como el de una tierra árida que finalmente recibe una dulce lluvia. ¿Es este nuestro amo? Es tan joven. Pero, es como si lo hubiera visto antes. Hay una figura en mi sueño, exactamente igual a él. Suaves murmullos surgieron de la multitud.
Él fue quien construyó campamentos en medio del caos, distribuyó panes planos y pociones durante las ventiscas, enterró cadáveres después de las batallas y ofreció refugio a los refugiados. Él fue quien trajo la esperanza. No es una leyenda ni una deidad, pero un sol vivo, que respira y es real, caminando ante tus ojos. Algunos se quedaron mirando fijamente, olvidándose de saludar, mientras otros lloraron y cayeron al suelo. Se arrodillaron no por miedo, sino por gratitud, ondearon banderas no por órdenes, sino por amor. Izaron la bandera del territorio de la marea roja en alto, no solo como un símbolo, pero porque realmente había luz sobre ella. Al ver que la excitación de la multitud casi incendiaba el aire, Lois hizo una breve pausa. Nunca había presenciado una escena como aquella antes. Las celebraciones en el territorio de la marea roja, las ceremonias de bienvenida al regresar al campamento después de la batalla, la gratitud y las lágrimas de la gente común, ya las había presenciado todas. Pero la escena que tenía ante él era aún más ferviente y más real. Lágrimas, postraciones, intercaladas con gritos de agradecimiento, rostro tras rostro, desconocidos pero sinceros, todos irradiando miradas similares a la fe. Tal vez sea porque estoy visitando el territorio de la montaña fría por primera vez, suspiró suavemente en su corazón. Probablemente estas personas lo habían estado esperando en sus corazones durante mucho tiempo. Tiró de las riendas del caballo, se detuvo a la entrada de la ciudad y desmontó. Miró hacia adelante, su voz no era fuerte, pero atravesó la multitud como la nieve primaveral derritiendo el hielo, no esperaba que tanta gente viniera a saludarme, ni esperaba ser recibido de esta manera. Sonrió, su mirada recorrió lentamente a cada ciudadano, sus ojos carecían de arrogancia, llenos solo de calidez y sinceridad. Tal vez muchos de ustedes, en sus momentos más difíciles, recibieron los alimentos que enviamos, tal vez algunos recibieron una manta de algodón, una poción, un campamento temporal en el viento y la nieve. Pero estás vivo hoy porque eres lo suficientemente fuerte, lo suficientemente valiente. Y estoy aquí hoy para visitaros, para ver esta tierra que ha surgido de las dificultades. Continuó, con un toque de calidez soleada en su voz, y ahora ha llegado la primavera. El hielo y la nieve se derriten, la tierra despierta. Es tiempo de sembrar, y también de esperanza. No necesito que hagas nada por mí, y ciertamente no quiero que solo hables de gratitud. Si pueden cultivar la tierra diligentemente, trabajar duro, amar a sus familias y contribuir al bienestar de la tierra esta primavera, esa será la mayor recompensa para mí. Un momento de silencio. El viento barrió la plaza, alborotando el cabello y la ropa de la multitud. Entonces, alguien se atragantó primero, como si las emociones reprimidas durante todo el invierno finalmente hubieran encontrado una salida. Alguien dijo primero, con la voz quebrada, trabajaremos duro, Lord Lois. En poco tiempo, la emoción se extendió como una avalancha. Que este año seguramente plantaré 2 hileras más de tierra. Ya no somos refugiados, esta tierra es nuestro hogar. Gritos y aplausos estallaron entre la multitud, algunos ondearon banderas, otros lloraron de emoción. Y los niños se arrodillaron, gritando, ¡viva la marea roja! ¡Viva Lord Lois! Esto no fue solo un eslogan, sino un verdadero testimonio de su supervivencia. Habían visto esa luz en la oscuridad. Ahora estaban dispuestos a vivir diligentemente según esa luz. La bandera del territorio de la marea roja ondeaba en el viento. Su color base era carmesí como la sangre, pero brillaba con una luz cálida y dorada a la luz del sol. El sol dorado en el centro de la bandera parecía brillar intensamente. Capítulo 165. Un pequeño cuaderno con caracteres chinos. Lois se giró y se fue, despidiéndose de los muchos rostros alegres y agradecidos. El mago inconsciente fue entregado personalmente al equipo médico del territorio de la montaña fría. Cuídalo bien. En cuanto despierte, avísame inmediatamente. Al principio, el equipo médico pensó que se trataba simplemente de una persona herida, pero cuando retiraron la manta de la camilla improvisada, todos quedaron boquiabiertos. ¿Esa persona aún está viva? ¿Tu pecho, podría haberlo roído algo? Y todavía puede respirar. Es increíble. Aunque sus rostros estaban contorsionados por la sorpresa, no eran novatos. Reaccionaron rápidamente, asintiendo repetidamente, entendido. Nos encargaremos de ello de inmediato. La camilla fue empujada con cuidado hasta el puesto médico de la ciudad, donde, en medio del fuerte aroma de hierbas, estaba a punto de comenzar un rescate de emergencia de vida o muerte. Lois no se demoró. Entró en el Salón de Asuntos Políticos del territorio de la Montaña Fría. Aunque se llamaba Salón de Asuntos Políticos, su apariencia estaba lejos de lo que la mayoría de la gente imaginaba. En realidad, no era más que una gran vivienda semisubterránea reformada. El edificio se alzaba en el centro de la ciudad, construido con madera y piedra locales, de estructura sencilla pero excepcionalmente robusta. Las marcas irregulares en sus esquinas documentaban claramente la erosión causada por las tormentas de nieve del norte. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire caliente procedente de la calefacción lo recibió, disipando por completo el frío del exterior. La distribución interior, aunque no lujosa, estaba extremadamente organizada. Estantes de madera albergaban diversos cuadernos y documentos territoriales, y se disponían varios escritorios prácticos. El del centro estaba pulido y relucía, claramente preparado especialmente para el señor. El jefe de la ciudad, el funcionario agrícola, el oficial de asuntos civiles, el guardia de seguridad, el oficial médico y otros ya estaban esperando, levantándose para saludarlo. La mayoría de estos empleados eran personas experimentadas, confiables y leales que el duque Calvin había transferido de la familia Calvin.
Otros eran candidatos potenciales priorizados por el Daily Intelligence System, jóvenes, entusiastas y, lo más importante, absolutamente confiables. Lois se quitó la capa y los guantes, observando a todos con un tono amable. Me gustaría saber sobre la situación actual en el territorio de la Montaña Fría. El líder de la ciudad respondió de inmediato, mi señor, gracias a sus políticas y apoyo, logramos superar el invierno y ahora nos estamos preparando para la primavera. El trabajador agrícola continuó informando, el hielo acaba de retroceder y la capa superficial del suelo está más suelta. Esperamos terminar de arar en 10 días. Se han distribuido semillas y herramientas agrícolas uniformemente en toda la zona afectada por la marea roja, y ya se puede comenzar la siembra. Este año, también abrimos más de 10.000 metros cuadrados de nuevos campos, dijo el alcalde con una sonrisa. Los desplazados lo hicieron voluntariamente. Dijeron que, como sobrevivieron, querían plantar algo para retribuir. Lois asintió, indicando su satisfacción. En el territorio de la Montaña Fría faltaba calor geotérmico y las condiciones eran duras, por lo que este periodo de siembra era ideal. Luis se sentó en el asiento principal y, tras escuchar el informe agrícola, preguntó con amabilidad, ¿cómo está la población después del invierno? ¿Cuál es la situación con los recientes reasentamientos? Un oficial de asuntos civiles se levantó de inmediato y respondió, le informo, señor, que se ha completado el recuento de población de primavera. La tasa de mortalidad entre los desplazados internos que pasaron el invierno fue inferior a 1/10 parte, y recientemente se ha producido una afluencia continua de población externa al territorio de las montañas frías. Desplegó la placa con los registros que sostenía en su mano, hablando un poco más rápido, como si reprimiera cierta excitación. Actualmente, 2 comunidades de personas desplazadas se han expandido fuera de la ciudad de Cold Mountain, y la vivienda y el agua están básicamente garantizados. La mayoría de los desplazados internos están dispuestos a trabajar o aprender un oficio, y se están haciendo gestiones. La población permanente del territorio de las montañas frías se acerca ya a los 1.000 habitantes. Lois asintió con satisfacción, si llegan más desplazados, traten de alojarlos. En cuanto a la comida, el territorio de la marea roja aún puede asignar recursos, así que traten de que la gente se quede aquí. A continuación, ¿cómo está la situación de seguridad? Un caballero de seguridad de alto rango dio un paso al frente y se arrodilló, le informo, mi señor, que el orden en el territorio de la Montaña Fría es generalmente bueno. Al final del invierno, 2 pequeños grupos de bandidos fueron encontrados en el bosque a las afueras de la ciudad, no causaron bajas y fueron expulsados. Además, algunos antiguos soldados nobles de los alrededores, en bancarrota, han venido a jurar lealtad. Los estamos aceptando y reorganizándonos gradualmente según lo planeado, y hasta ahora no ha surgido ningún problema. Muy bien. Si están dispuestos a seguir las reglas, serán bienvenidos. Luis luego preguntó por otros asuntos, reservas de hierbas medicinales, mantenimiento de herramientas de hierro y progresos en la limpieza de caminos de montaña. Los oficiales de asuntos políticos respondieron uno por uno, sin dudarlo, demostrando que estaban claramente bien preparados. El sistema térmico de la tortuga de lomo de fuego funciona de forma estable, añadió el funcionario de agricultura. La tasa de supervivencia del ganado en la zona de cría es notablemente alta. En cuanto a los talleres, dijo otro joven funcionario del Departamento de Asuntos, levantando la vista y sonriendo, ya se han inscrito más de 60 niños, y esta primavera el número de inscritos se duplicará. Las principales materias que se imparten son cultura general y manualidades. También se enseña alfabetización, pero los resultados son mediocres. Después de escuchar los relatos de todos, Lois no habló de inmediato, pero ya había aceptado en silencio en su corazón. Esta gente realmente no lo decepcionó. Las políticas eran suyas, pero su implementación efectiva dependía de que estas personas las llevaran a cabo poco a poco. Este lugar se enfrentaba a varias dificultades: falta de calor geotérmico, falta de excedentes de alimentos, falta de líneas de transporte convenientes. Sin embargo, el territorio de la Montaña Fría resistió, su población se estabilizó, los campos fueron cultivados e incluso los desplazados fueron organizados de manera ordenada. Entonces Lois se giró y dijo con tono tranquilo pero afirmativo, lo has hecho muy bien. Los funcionarios presentes en la sala hicieron una pausa, luego todos se pusieron de pie y saludaron. Lois continuó, el invierno ha pasado, esta es la primavera, un nuevo comienzo. Mantuviste el orden en Cold Mountain durante los momentos más difíciles y preservaste la esperanza de esta gente común. He tomado nota de ello. Al oír esto, el jefe de la ciudad se conmovió momentáneamente y no pudo evitar decir, mi señor, todo esto es gracias a usted. Fue gracias a sus políticas y suministros avanzados que pudimos perseverar. Sinceramente, sin ti no hubiéramos logrado nada confiando únicamente en nuestra pasión. El oficial de asuntos civiles también asintió, simplemente seguimos la estructura que usted estableció. Todos los resultados que hemos logrado se deben enteramente a su visión. Aunque sinceras, las palabras aún tenían un matiz de adulación. Al oír esto, Lois curvó ligeramente los labios, no hay necesidad de exagerar, no es tan milagroso. Pero sé que Cold Mountain pudo soportarlo todo porque tú llevaste la carga. Por mucho que se diga, es mejor ser práctico. Extendió la mano y palmeó una caja que había al lado de la mesa, asintiendo levemente. Un ayudante, ya preparado, sacó pequeñas bolsas de tela y se las entregó a cada oficial. Las bolsas no eran grandes, pero eran pesadas. Dentro hay 10 monedas de oro, dijo Lois con tono normal. Es lo que te mereces. No una recompensa, sino lo que te mereces. Los oficiales quedaron atónitos por un momento. 10 monedas de oro. Muchos de ellos nunca habían tocado tanto oro en toda su vida, y mucho menos lo habían recibido directamente en sus manos, de una sola vez.
La boca del jefe de la ciudad se abrió levemente y finalmente, con voz temblorosa, solo pudo decir, esto es demasiado valioso. Después de un breve silencio, una emoción compleja se extendió silenciosamente por el salón de asuntos políticos. Miraron las pesadas bolsas de monedas de oro que tenían en sus manos. Algunos tenían los ojos rojos, otros agarraban con fuerza la abertura de la bolsa. No era solo una bolsa de oro, era un símbolo de respeto y confianza, el resultado del reconocimiento genuino de alguien. Y gracias, mi señor, dijo el jefe de la ciudad, siendo el primero en inclinar la cabeza. Su voz era ronca, pero revelaba un entusiasmo innegable. Seguiremos trabajando duro para mejorar aún más el territorio de la montaña fría. Cuando nació mi hijo, nuestra familia ni siquiera tenía que comer, dijo el joven empleado del Departamento de Asuntos Agrícolas, sosteniendo la bolsa de monedas de oro con manos temblorosas y con los ojos ya enrojecidos. Ahora puede aprender a leer en el taller, tiene comida y un lugar donde dormir, todo gracias a ustedes. Ante las miradas agradecidas de la multitud, Lois se limitó a ofrecer una leve sonrisa. No adoptó una postura condescendiente, sino que simplemente aceptó el agradecimiento abiertamente. Te dije que si trabajas para mí, tus esfuerzos serán recompensados. Has logrado resultados, así que debes recibir lo que te corresponde. Su tono transmitía una promesa natural. Yo administro el territorio, pero su destino está en tus manos. Confío en ti y espero que perseveres. Después de que terminó de hablar, la atmósfera en la sala se volvió un poco más tranquila. Sin embargo, dijo Lois encogiéndose de hombros de repente, bromeando, no soy de hierro. No he descansado desde la mañana y estoy un poco cansado. Llévame a donde me hospedo, me gustaría descansar un poco. Sí, respondieron todos al unísono. El jefe de la ciudad lideró personalmente el camino, con los oficiales detrás, avanzando lentamente por las calles matinales de Cold Mountain City. Las calles del pueblo de Cold Mountain seguían siendo sencillas, con casas bajas y prácticas. Montones de nieve recién derretida bordeaban los senderos de piedra, pero cada centímetro del suelo había sido cuidadosamente barrido, e incluso el agua estancada se había canalizado hacia las zanjas de drenaje. Allá donde iban, la gente dejaba de trabajar. Había hombres mayores barriendo la nieve, hombres jóvenes reparando techos, mujeres que regresaban del pozo con cubos de madera y niños mordisqueando pan seco en los alféizares de las ventanas. Levantaron la mirada, observando la figura que caminaba lentamente por el centro de la calle, rodeada de autoridades. Querían celebrar, pero tenían miedo de disgustar al gran señor. Sin embargo, Luis aún podía sentir esa ferviente emoción. Finalmente, el grupo llegó frente a la puerta de un patio. Esta es la mejor residencia en Cold Mountain City en este momento, anunció el jefe de la ciudad, con una expresión ligeramente nerviosa, señalando la casa semisubterránea recién construida que estaba frente a él. Aunque lo llamaron el mejor, solo fue relativamente bueno. Era una residencia de estilo moderno, enclavada en la ladera de la colina, con ladrillos y piedras sólidos, puertas y ventanas pesadas y un techo cubierto de paja y losas de piedra para protegerse del frío. A pesar de que aún presenta algunas imperfecciones y simplicidad, claramente fue el producto de una cuidadosa reflexión. El patio frente a la puerta ya estaba pavimentado con losas de piedra, y un grupo de flores silvestres primaverales había sido colocado en la esquina de la pared. Sus colores vibrantes decoraban un tanto torpemente ese espacio robusto. Esta es la mejor casa que hay en la ciudad de Cold Mountain en este momento, repitió el jefe de la ciudad en voz baja. Parecía preocupado de que esta modesta vivienda pudiera no ser adecuada para el nuevo gobernador del condado que regresaba del campo de batalla. Muy bien, dijo Lois en voz baja, pero hizo que el jefe de la ciudad suspirara de alivio. Luego dijo, puedes irte. Me gustaría estar solo un rato. Los demás no se atrevieron a hacer más preguntas y se retiraron, quedando solo el sirviente para dejar su equipaje en el suelo y encender el horno, para luego salir en silencio y cerrar la puerta. En el momento en que la puerta se cerró, los sonidos de clamor y saludos finalmente se disiparon en el silencio. El horno crepitaba y a lo lejos se oía el sonido de un hacha cortando leña y el canto de un gallo. Luis se quitó la capa, colocó su espada contra la pared y se sentó en el borde de la cama, observando en silencio la luz parpadeante de la chimenea por un momento. Estaba solo, por supuesto, y no solo para descansar. El objetivo principal de su visita a Cold Mountain era salvar a alguien. ¿Pero cómo podría simplemente salvar a Leixier y luego irse? Ahora, ocúpate de todo lo que hay que hacer, murmuró para sí mismo. Lois sacó un pequeño cuaderno de entre sus brazos. Era un cuaderno que había sido leído repetidamente. Sus páginas estaban curvadas en los bordes y su cubierta estaba desgastada y descolorida. Sin embargo, los movimientos de Luis al abrirla fueron cuidadosos y solemnes. La portada estaba densamente cubierta con filas de caracteres peculiares y retorcidos. Para los habitantes de este mundo, eran simplemente una escritura secreta antigua y perdida. Pero solo él sabía que, de hecho, los había escrito intencionalmente en chino. Un sistema de escritura que solo él podía descifrar en este mundo. Después de todo, si esto se cayera un día y alguien lo recogiera por accidente, una sonrisa amarga se dibujó en los labios de Lois. No quiero que nadie piense que puedo predecir el futuro. Este cuaderno contenía no solo pensamientos dispersos, sino también información densa. Toda esta información fue proporcionada por el sistema de inteligencia diario. Lois no creía que su memoria pudiera permanecer perfectamente intacta durante 10 años seguidos. Precisamente por eso registró meticulosamente cada pieza de información aquí, clasificándola adecuadamente. Sus dedos recorrieron las páginas, deteniéndose en una donde resaltaba el título, Resumen de los recursos del territorio de la montaña fría. Como era de esperar, todavía hay mucho que se puede utilizar, murmuró en voz baja. Grava fría, producida en la mina Northridge, leyó en voz baja, con la punta del dedo apoyada en la línea de texto.
Aunque es una piedra de baja calidad, es robusta y resistente a los impactos, poco adecuada para la construcción de carreteras, muros o incluso murallas urbanas. También se encuentra abeto de vena roja, que no se deforma ni agrieta con facilidad, es resistente al frío y duradera. Se reclinó en su silla, con una leve sonrisa en sus labios. Si estos dos se usan juntos correctamente, serán perfectos para construir mi castillo estilo Atka, no solo resistente a las ventiscas, sino también útil para defenderme de los enemigos externos. Luego miró hacia abajo, donde estaban enumeradas algunas categorías de alimentos. Moras silvestres, ciruelas de montaña, pescado con escamas congeladas. A sus ojos, estos nombres no tenían poesía romántica, solo valor intrínseco. Aunque es una zona remota, estas especialidades culinarias son mucho mejores que las primeras del territorio de la Marea Roja, murmuró Lois suavemente, golpeando la mesa con la punta de su dedo. Las bayas de la fruta fría eran ricas en energía, aunque ácidas, se conservaban extremadamente bien y eran excelentes para hacer mermeladas y vinos de frutas. Las ciruelas de montaña se secan fácilmente, lo que las hace excelentes como provisiones secas o refrigerios. Y los pescados con escamas congeladas eran una especialidad de tramos de ríos con temperaturas extremadamente bajas. Su carne era firme, naturalmente con un toque de resistencia a la congelación, lo que los convertía en excelentes complementos nutricionales. Estos productos pueden ser consumidos por mi propia gente o cultivados a gran escala para su venta. Su mente ya estaba calculando rápidamente el escenario. Frambuesas silvestres y ciruelas de montaña, después de una cosecha centralizada, serían entregadas a un taller de procesamiento de frutas, hervidas, conservadas y secadas uniformemente, antes de ser empaquetadas y vendidas. Para el pescado congelado y desescamado se podrían construir ahumaderos sencillos y cámaras frigoríficas, y su conservación a largo plazo no sería un problema. Si se complementa con las técnicas de ahumado del territorio de la Marea Roja, la comercialización de estos artículos sería casi una progresión natural. Adquisición, procesamiento y almacenamiento centralizados en almacenes. Mientras exista un sistema, puedo acceder al mercado directamente a través del gremio de comerciantes de Calvin, que tengo a mi disposición. Sus ojos brillaron. Ya no se trata solo de comida, se trata de toda la cadena de producción del territorio de las montañas frías. Capítulo 166. Enjambre de abejas con patrón azul. Los dedos de Lois recorrieron suavemente el bloc de notas, su mirada escaneando rápidamente la información del recurso línea por línea. Pero lo que realmente le llamó la atención fue la línea especialmente marcada con bolígrafo rojo. El enjambre de abejas de patrón azul, producido en Valle da Floresta do Sul, proporciona miel anualmente. Su miel estimula suavemente la condensación del I de batalla, aunque no es fuerte, el consumo a largo plazo puede estabilizar el flujo de I de batalla en el cuerpo, lo que lo hace adecuado para el cultivo diario de los caballeros formales. Parpadeó y al instante siguiente una sonrisa irresistible curvó sus labios. Eso en realidad es algo bueno. El cultivo del sistema Battley se centra principalmente en dos palabras: inestabilidad. Aquellos con baja aptitud lo dispersan instantáneamente, incluso aquellos con alta aptitud son propensos a la desviación del I. Pero si existiera un suplemento de Battley que pudiera nutrir lentamente y regular de manera constante la respiración, incluso si su efecto fuera sutil, podría acumularse con el tiempo, nutriendo sin hacer ruido. Un artículo como ese podría alcanzar un precio muy alto en el mercado. Naturalmente, no es algo que se pueda vender fácilmente, murmuró Lois. Este tipo de activo debe estar completamente controlado por mí. Rápidamente, la imagen del huerto de bayas rojas de sangre de hielo de Marea Roja, a punto de madurar, vino a su mente. Aquel huerto, situado al borde de la zona de calor residual de la fuente termal, estaba ahora revelando silenciosamente su primera cosecha de frutos de color rojo oscuro. Fruto rojo sangre helado. Una baya mutante extremadamente rara, nacida en un entorno donde el frío extremo y la magia coexisten. Su pulpa es de un intenso color rojo sangre, y su concentración de poder mágico supera con creces la de las frutas espirituales comunes. Este poder mágico tiene un efecto casi catalítico en el cultivo de los caballeros de linaje. No solo puede fortalecer directamente la intensidad del I de batalla, sino que también ayuda a superar los cuellos de botella, comprimiendo etapas que normalmente tomarían años en completarse en meros meses. Ojalá pudiera refinarse y combinarse con el suave y armonioso Blue Pattern Honey. Inmediatamente me vino a la mente un suplemento Battery, de color dorado claro y ligeramente rojizo. Y el agente de crecimiento perfecto para el caballero. Miel con dibujos azules, combinada con frutos rojos sangre helados. Murmuró Lois. Con las yemas de los dedos, trazó rápidamente dos llamativas líneas rojas en el bloc de notas, delimitándolas con firmeza y uniéndolas. Se trataba de una cadena industrial sostenible y expandible. Además, era un proyecto fundamental que podría alterar la futura estructura del poder de combate. Un taller de preparación de guerra perteneciente a la Marea Roja, que verdaderamente cultiva caballeros. Una industria central que puede mejorar la eficiencia del crecimiento de Knight. Así va tomando forma. No solo por el dinero, pero por la victoria en la próxima batalla. La crisis se acercaba gradualmente y el territorio de la Marea Roja necesitaría caballeros jóvenes y poderosos en el futuro. Y tuvo que prepararles los mejores suplementos. Lois pasó algún tiempo enumerando todos los recursos utilizables en su cuaderno, uno por uno. Cuando cerró el cuaderno, la fría luz del amanecer ya había aparecido en el cielo. A los recursos no se les teme porque sean diversos, sino porque se los ignora. Se frotó el cuello, que estaba un poco dolorido, y bostezó. Se preparó para dar una buena demostración de el señor inspeccionando personalmente los recursos, siendo diligente en el gobierno y amando al pueblo.
Así que en realidad tomó gente y pasó 2 días enteros fingiendo inspeccionar el territorio de la montaña fría 2 veces, confirmando la ubicación de los recursos. No fue hasta la mañana del tercer día que Lois finalmente sacó el mapa de distribución que él mismo había dibujado. Un pergamino enrollado estaba extendido sobre la mesa de conferencias, y él señaló las áreas marcadas con marcadores de colores, dando órdenes claras y decisivas. Cosechar moras silvestres en una zona céntrica y procesarlas para elaborar mermelada. Instalar un pequeño taller para hervir la pulpa y poder almacenarla incluso en invierno. Su sabor es agridulce, ideal para vender a la nobleza. Después de su elaboración, también se puede comercializar externamente, con la etiqueta Pico de Neve Original Fruit, garantizando un buen precio. Semillas de mora silvestre, seleccionarlas sanas y trasplantarlas a un área de plantación experimental de 30 metros en la ladera sureste de la montaña. Esta planta tiene raíces poco profundas y gran adaptabilidad, lo que la hace ideal para la expansión de huertos. En cuanto al pescado congelado, establezca un programa de pesca unificado cada 10 días. Refrigere una porción y envíe el resto a la zona afectada por la marea roja para su curación y secado al aire. Se podría construir una pequeña planta de procesamiento a lo largo del río cercano, lo que permitiría a los residentes ganar algo de dinero duramente ganado mediante el trueque. La piedra Ali y el abeto con diseño rojo se explican aún más por sí solos. Se pueden usar para construir caminos y muros, y también para hacer flechas y carros. Primero hay que marcar las vetas y zonas del bosque, para luego cortar y extraer la madera en lotes, que pueden ser transportados a diversos territorios. Con cada tema mencionado, los ojos del alcalde brillaban un poco más. Cuando Lois terminó todos sus preparativos, toda la mesa de conferencias quedó en silencio por unos momentos. Entonces el alcalde dejó escapar un profundo suspiro. Señor, esto no es un acuerdo común, se trata del establecimiento de una cadena industrial para el territorio de la montaña fría. Había entusiasmo en sus ojos, como la lluvia tras una larga sequía. Al principio, pensé que nuestro pequeño y destruido lugar solo produciría un poco de madera y piedras. Y que incluso nuestra comida dependería de la ayuda del territorio de la marea roja. ¿Quién hubiera pensado que había tanto potencial? Mientras hablaba, miró la figura de Lois con un suspiro de admiración. Este joven, aún no viejo, solo dio la vuelta al territorio de la montaña fría 2 veces, y fue como si pudiera ver a través de las venas de la tierra, comprendiendo todos los recursos de todo el territorio de manera clara y distinta. No es de extrañar que sea el señor del condado de Snow Peak. Un inexplicable sentimiento de admiración surgió en el corazón del alcalde. Este no era un noble que simplemente sabía sentarse en una silla y dar órdenes. Este era un señor que realmente entendía cómo transformar un pedazo de tierra en una fundación y al pueblo común en una fuerza. Así, todos recibieron sus órdenes, todos los recursos marcados en el mapa fueron detallados y todas las tareas fueron asignadas de forma ordenada. El alcalde y varios funcionarios ejecutivos asintieron repetidamente, llevando sus notas y planos mientras salían del salón, preparándose para dedicarse a intensos preparativos. Sin embargo, cuando todos estaban levantando para irse, sus ojos no pudieron evitar detenerse en el área que Lois no había mencionado por última vez. Esta era la parte inferior del mapa, el área aislada del valle cerca del borde sur del bosque, donde había una línea marcada con un círculo en tinta roja. Luis se dio cuenta y sonrió, me encargaré de ello yo mismo. Las sombras de los árboles danzaban, las enredaderas se entrelazaban con las ramas. En cuanto el grupo entró en el valle del bosque sur, el aire se volvió inusualmente húmedo, frío y pesado. Estaba perpetuamente envuelto en una fría niebla, y la luz del sol rara vez lo alcanzaba directamente. El suelo estaba cubierto de hojas en descomposición, y el denso bosque parecía una red, como una bestia gigante ancestral y dormida. Lois caminaba delante del equipo, envuelto en una gruesa capa, mientras su mirada recorría lentamente el bosque. La docena de individuos que los acompañaban eran todos caballeros formales o de una fuerza de combate superior, seleccionados personalmente del territorio de la marea roja. Con Ellie de batalla protegiendo sus cuerpos, saldrían ilesos incluso si fueran atacados por abejas. Sin embargo, en este viaje no estaban allí para luchar. Estaban allí para invitar a las abejas a regresar a casa. Hemos llegado, susurró Lambert. Los arbustos que había delante se separaron de repente para formar un claro, y un resplandor dorado, oscuro y disonante parpadeó lentamente en su interior. Eso no era la luz del sol, sino un enjambre de abejas. Decenas de miles de abejas azules estándar, con envergaduras no mayores que un pulgar, eran completamente de un verde intenso, con tenues rayas azules en sus alas. Densamente agrupadas como brocado en una enorme colmena en un lado de la pared del bosque. Se retorcían y volaban en silencio, pero exudaban una sensación de opresión indescriptible. Realmente magnífico, susurró un caballero, sin atreverse a dar un paso más. No la subestimes, dijo Lois, entrecerrando los ojos. Si el enjambre de abejas de patrón azul detecta una amenaza, enviarán inmediatamente una señal de autodestrucción, llegando incluso a destruir la colmena para atacar y matar colectivamente a los intrusos. Lambert sonrió irónicamente. Señor, estas cosas no se pueden transportar, no se pueden mover por la fuerza. Lois rió suavemente, imperturbable. Bajó la cabeza y sacó un pequeño frasco de poción azul claro de su caja portátil de madera. Al abrir la tapa, sintió un ligero escalofrío. El líquido se mezcló con el rocío condensado de la enredadera de hoja de hielo, el polvo de la orquídea de hielo y el aceite esencial del musgo de nieve nocturna. Era un aroma maravilloso. Como la fragancia de las flores en una noche nevada, o la savia de la hierba en la escarcha, transmitiendo una profunda sensación de tranquilidad que penetraba hasta los huesos. ¿Es esto todo?, preguntó Lambert rápidamente. Es, Ice Scentback, una fórmula especial de Silco, dijo Lois con una sonrisa significativa, preparada específicamente para enjambres de abejas.
Las feromonas vegetales liberadas después de la atomización penetrarán en las vías neuronales de las abejas patrón azul, suprimiendo sus instintos agresivos y autodestructivos. ¿Llevas mucho tiempo preparando esto? Por supuesto. No vine al territorio de las montañas frías solo a dar un paseo. El caballero presionó el mecanismo y, con un clic, el dispositivo atomizador roció una fina niebla que se dispersó rápidamente en el aire. Esta niebla se mezcló con el aroma de varias plantas especiales, lo que le dio una ligera sensación de frescura. Era una poción especialmente preparada por Silco para esta ocasión, destinada a calmar el enjambre de abejas azules estándar, evitando que se agitaran o incluso se autodestruyeran. La niebla penetró rápidamente la colmena. El zumbido, antes denso y apremiante, disminuyó lentamente, como si algo lo envolviera suavemente. Una a una, las abejas con dibujos azules dejaron de volar erráticamente y se aferraron en silencio a la entrada de la colmena, como si dudaran. Ahora, dijo Lois suavemente, de pie entre los árboles, con la mirada fija en la escena. Los caballeros, que ya estaban preparados, entraron en acción de inmediato. 2 hombres llevaron una caja de madera hacia la colmena. La caja estaba forrada con fragmentos de viejos panales y cera de abejas. Incluso se había eliminado el olor de la colmena original, lo que hacía que las abejas sintieran que era un hogar nuevo y familiar. Otro caballero cogió un pincel pequeño y aplicó unas gotas de un líquido especialmente formulado en el borde de la caja de madera. Al poco tiempo, algunas abejas azules se sintieron atraídas y volaron tímidamente alrededor de la caja de madera para luego excavar lentamente en su interior. «Ya vienen», susurró a alguien sorprendido. Después de que entraron algunas abejas, más abejas de la especie con patrón azul también comenzaron a moverse. Uno tras otro, volaron fuera de la vieja colmena, flotaron sobre la caja de madera, luego descendieron y entraron. Buen ritmo, seguid atrayéndolos. No te apresures, espera a la abeja reina. Luis se mantuvo al margen, sin interferir, pero siempre observando la situación en su conjunto. No podían mover la colmena por la fuerza, eso causaría que el enjambre perdiera el control. Pero tan pronto como la abeja reina entrara en la nueva colmena, todo el enjambre la seguiría. Unos 10 minutos después, finalmente, la abeja reina, un poco más grande y con dibujos azul claro en las alas, emergió lentamente de la colmena. Describió varias vueltas en el aire sobre el rastro de olor y luego entró en la nueva caja de madera. El enjambre de abejas se activó de inmediato, como si hubiera recibido una señal. El enjambre casi invadió la nueva caja. «Cierra la tapa, rápido». La caja de madera estaba cerrada delicadamente, dejando pequeños orificios de ventilación, sin quedar completamente sellada. El enjambre de abejas zumbaba suavemente dentro de la caja, ya no se agitaba, como si ya la hubieran aceptado como su nuevo hogar. «Llévenlos a la ladera sur del territorio de las montañas frías», ordenó Lois. «Allí hay buen sol y una fuente de agua, ideal para construir un colmenar temporal». «Sí», respondieron varios caballeros simultáneamente. Levantaron con cuidado la caja de madera, como si contuviera todo un océano de riquezas. Y Lois se quedó en el bosque, observando cómo la primera caja de abejas azules estándar era reubicada con éxito, con una leve sonrisa en los labios. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 167. El mago despierta. En el extremo suroeste del territorio de las montañas frías, filas de colmenas cuidadosamente dispuestas se extendían bajo la luz del sol. El terreno aquí es muy bueno, resguardado del viento, de cara al sol y cerca del arroyo. Luis Calvino entrecerró los ojos, examinando su entorno con un toque de satisfacción. A su lado, un caballero con una capa roja oscura lo acompañaba respetuosamente, hojeando de vez en cuando su tablero de discos portátil. Esta vez, fue el comandante responsable de la creación experimental de colonias de abejas. «Las colmenas están hechas de abeto rojo, como usted indicó», informó el apicultor. «La capa interior está recubierta de polvo de piedra con patrón de hielo, que proporciona un aislamiento adecuado contra el frío». Luis Calvin asintió levemente, se acercó a una de las colmenas, se agachó y pasó el dedo por la superficie de madera, sintiendo cuidadosamente la temperatura de la veta de la madera. «Muy bien. ¿Y qué hay del vaporizador perfumado?» «Ya está instalado». El apicultor hizo una pausa, se acercó a la colmena y presionó el interruptor de atrás. Con un suave clic, apareció una pequeña botella y una niebla brotó lentamente. La niebla era tan fina como hilos de seda, brillando débilmente bajo la luz del sol y exudando una fragancia vegetal tenue y etérea. Este era un spray calmante especialmente formulado. La fragancia se extrajo de la vid hoja de hielo, musgo nieve nocturna y una pequeña cantidad de hoja de plata oscura. Fue diseñado específicamente para suprimir el instinto casi autodestructivo de la abeja patrón azul, que tiende al frenesí. «La frecuencia de atomización está configurada cada 4 horas», dijo el apicultor, señalando las ruedas giratorias en la parte superior de la colmena. Por la noche, el intervalo se reduce a 3 horas y, según su sugerencia anterior, se ha añadido un sensor mágico automático. Luis Calvino sonrió en señal de aprobación. Dando unos pasos más adelante, observó las tapas bastante inusuales sobre aquellas colmenas. No se trataba de tablas de madera convencionales, sino de pieles de animales transparentes, tratadas a partir de pieles de animales de regiones frías, que eran flexibles y ligeramente elásticas. Los jinetes los utilizaban para formar cubiertas en forma de cúpula, haciendo que las colmenas parecieran estar envueltas en un acogedor invernadero en miniatura. La luz del sol se filtraba a través de la cubierta translúcida y caía sobre las colmenas, e incluso la niebla en el suelo adquiría un tono cálido y suave. «Así no estarán tan agitados por la noche, ¿verdad?», preguntó Luis Calvino con ligereza. Por supuesto, no todo fue color de rosa desde el principio.
El primer grupo de abejas de patrón azul que se instaló mostró agitación, no adaptación, al nuevo entorno. La primera noche, al caer la noche, el zumbido en el interior de una de las colmenas se intensificó de repente, como si algo estuviera luchando frenéticamente, a punto de liberarse. Las paredes de la colmena fueron violentamente golpeadas, la tapa se abombó varias veces y algunas abejas incluso irrumpieron por los agujeros de ventilación, zumbando mientras corrían hacia la fría noche. La colmena se escapa, gritó un caballero de patrulla. Su de batalla se encendió al instante. Una luz fría atravesó la oscuridad y selló la entrada de la colmena. Lois Calvin llegó al enterarse de la noticia, solo para ver varias tenues luces azules en el aire, las llamas residuales de la autodestrucción de las abejas de patrón azul. La tasa de autodestrucción es mayor de lo esperado. Frunció el ceño, mirando la colmena carbonizada. Estaba tan tranquilo como si estuviera resolviendo un rompecabezas complejo, no observando a un grupo de criaturas peligrosas a punto de salirse de control. Sella la colmena y regístralo todo. Aumenta la cantidad de niebla perfumada. Ordenó, diles a los aprendices de alquimia que aumenten la proporción de bit de hoja de hielo y musgo de nieve nocturna en un punto porcentual y que aumenten la hoja plateada oscura a su límite estable. Sí. También hubo que ajustar la frecuencia de pulverización de los atomizadores, pasando de cada 3 horas a cada 2 horas. La fragante niebla, lo suficientemente densa como para casi condensarse en gotitas, se extendía alrededor de las colmenas, impermeable al viento nocturno. E incluso visible como un fino velo plateado bajo la luz de la luna. Sin embargo, el núcleo del malestar de la colonia de abejas no se limitaba al malestar ambiental. Ella era la abeja reina. La abeja reina se niega a construir un nido, informó el apicultor en voz baja. Parece que todavía tienen un fuerte apego al olor de las feromonas del viejo nido. Cuando la abeja reina se negó a establecerse, toda la colonia de abejas cayó en el caos. El desorden dentro del grupo, la autodestrucción, era solo cuestión de tiempo. Luis Calvino se encontraba al borde de la pendiente, observando en silencio una abeja solitaria caer en la noche, sintiendo una punzada de tristeza, porque, al final, todo se reducía al dinero. A la mañana siguiente, él mismo dibujó los esquemas y reorganizó la disposición de las colmenas. Cancelar la disposición plana original y cambiar todas las colmenas a una disposición escalonada, desde la sección sureste inferior hasta la sección noroeste superior. Con la distancia entre cada colmena imitando la altura de suspensión de las colmenas naturales en el valle aislado. Mientras esbozaba el plan, explicó, la estructura interna debe ser hueca, imitando las cámaras de anidación en las ranuras de las paredes de roca. Y se debe agregar un líquido residual que contenga feromonas de abeja reina. Este fue un intento sin precedentes de simular la forma natural de los nidos suspendidos en el valle aislado del bosque del sur. Las colmenas han dejado de ser frías y rígidas hileras de herramientas y se han convertido en casas construidas para imitar la naturaleza. Los aprendices de alquimista que vinieron a observar tenían los ojos rojos por haberse quedado despiertos hasta tarde. Los jinetes, en grupos de 3, se turnaban para la guardia nocturna, grabando 3 veces al día. Número de colonias de abejas, actividad de la abeja reina, frecuencia de recolección de néctar y actividad nocturna. Varios días después, el viento en Encosta do Pineiro da Névoa finalmente no logró dispersar el suave zumbido alrededor de las colmenas. 3 colmenas de abejas de patrón azul construyeron con éxito sus nidos. Los dispositivos atomizadores aún rociaban niebla perfumada esporádicamente y los jinetes se turnaban para hacer guardia nocturna. Pero la sensación inicial de presión que mantenía los nervios en vilo fue disminuyendo poco a poco. Se definió el área de actividad de la abeja reina, se registró su estado y su comportamiento ahora era predecible. El mayor factor de incertidumbre, que estaba presente inicialmente, ahora estaba bajo control. Ocasionalmente se produjeron pequeñas perturbaciones, pero el fenómeno de autodestrucción nunca volvió a aparecer. Se han calmado de verdad, murmuró un jinete emocionado, observando a las abejas azules estándar arrastrándose lentamente entre las colmenas, aún incrédulo ante la tranquilidad que reinaba ante sus ojos. Durante el día, la colonia de abejas ya era capaz de volar por sí sola y comenzar a recolectar néctar. Después de un tiempo, dentro de una colmena especial. El extractor de miel especialmente diseñado se abrió lentamente y emergió un aura tenue y cálida, acompañada de una ligera niebla. Esta fue la primera colección de Battle y Honey. Su color era un dorado suave y pálido, y cuando se vertía en una cuchara de plata, brillaba levemente, balanceándose suavemente con el flujo de aire como si tuviera conciencia. Huele bien. Luis Calvino tomó personalmente la cucharada de miel, mojando una gota con la yema del dedo. Luis Calvino llevó la miel a su boca, era dulce con un toque de amargura, amarga con una sensación de frescura, y después de la frescura, un calor se extendió por todo su cuerpo. Fue una aceleración muy leve, pero real, del flujo del de batalla, como una suave brisa que acariciaba el núcleo del de batalla, trayendo una sensación de vigorización. No está lo suficientemente concentrado. Luis Calvino abrió los ojos, evaluando con calma, pero ahora es aceptable. Después de confirmar que la base de cría experimental en las afueras del territorio de las montañas frías estaba domesticando con éxito colonias de la especie de abejas de patrón azul, Lois Calvin se sintió algo feliz. Pero aún no era momento de relajarse. Es necesario transferir importantes recursos al territorio de la Marea Roja. Solo allí habrá suficiente protección y garantía de los recursos. El territorio de la Marea Roja no solo era su base territorial, sino también el núcleo de su fuerza militar. Para activos valiosos como las colonias de abejas de patrón azul, Lois Calvin solo se sentiría cómodo en el territorio de la Marea Roja. Para garantizar la seguridad de la colmena, Luis Calvino supervisó personalmente el desarrollo de un plan de transporte especializado. Los vagones de transporte fueron transformados en cajas selladas, que eran colmenas herméticamente cerradas capaces de controlar la temperatura y la humedad.
Poseían dispositivos de destilación mágicos integrados que podían liberar lentamente una niebla fragante, formulada a partir de la vid de hoja de hielo, a bajas temperaturas, suprimiendo de forma continua y constante la agitación de la colonia de abejas. Ahora, la situación en el territorio de la montaña fría volvía gradualmente a la normalidad. El taller de procesamiento de fruta fría se había instalado y se estaba preparando para comenzar la producción experimental del primer lote de pulpa de fruta. Y las semillas de ciruela de montaña estaban echando raíces y brotando en la ladera de la montaña. El pequeño taller donde se conservaba pescado con escamas congeladas desprendía cada día un delicioso aroma. La grava fría y el abeto rojo se cargaban continuamente en vehículos de transporte y se enviaban a distintos lugares. Y estas 3 colmenas experimentales de abejas estándar azules fueron cargadas en vagones, listas para partir hacia el territorio de la marea roja. Todo salió según lo previsto. Es hora de volver. Detrás de él, un carruaje reforzado y sellado estaba estacionado en un callejón oscuro, su exterior cubierto por múltiples barreras de energía de batalla. Y dentro de él estaban esas 3 preciosas colonias de abejas de patrón azul. En otro vagón, Leixier yacía pacíficamente en una camilla acolchada con suave piel de animal y bolsitas de hierbas, su rostro aún pálido y tenues marcas negras aún persistían alrededor de su herida. Aún no había despertado, pero Luis Calvino no lo dudó, llevémoslo con nosotros, de vuelta al territorio de la marea roja. Después de todo, él era el objetivo principal de este viaje, ¿cómo pudieron dejarlo en el territorio de la montaña fría? Pero, para no causar conmoción innecesaria y generar gratitud entre los habitantes del territorio de la montaña fría, Luis Calvino decidió irse discretamente. Así, en mitad de la noche, un discreto tren partió en silencio, siguiendo la carretera de montaña. Después de 3 días completos de viaje, el castillo de tierra del territorio de la marea roja finalmente apareció en el horizonte, como si diera la bienvenida a su amo ausente durante mucho tiempo. En ese momento, Luis Calvino levantó la cortina del interior del carruaje, contemplando la familiar puerta de la ciudad que se abría lentamente, como un viejo amigo que había esperado durante muchos días, saludando en silencio su regreso. Por fin estoy de vuelta. Se reclinó contra el suave cojín del carruaje, todavía sosteniendo un cuaderno abierto en su mano, pero su mirada ya se había apartado de las páginas, perdida en sus pensamientos. Aún le esperaban muchas cosas, cada una capaz de robarle el sueño a un hombre. En ese momento se oyó el sonido apresurado de cascos que se acercaban. Informe, mi señor. El joven caballero apareció junto a la ventanilla del carruaje, sin aliento, pero sin poder contener la emoción, el hombre herido que rescataste de la cueva acaba de despertar. Los ojos de Luis Calvino se abrieron de par en par y de inmediato se puso de pie de un salto. En la parte trasera del tren avanzaba lentamente un pequeño vagón médico, con el interior acolchado con pieles de animales limpias. Luis Calvino levantó el telón e inmediatamente vio al mago. Leixier yacía allí en silencio, con el rostro pálido, la frente cubierta de sudor frío y los labios ligeramente violáceos. Sus ojos estaban entreabiertos, pero su mirada todavía parecía algo aturdida. Eso es todo. Miró las decoraciones que colgaban del techo del carruaje, abriendo la boca vacilante, su voz tan ronca que era casi inaudible. ¿Estás despierto? Luis Calvino se agachó, mirándolo con voz suave y suave. Soy Luis Calvino, vizconde, y te rescaté de una cueva. Los ojos de Leixier temblaron levemente, como si estuviera recordando algo. Gracias, Lord Louis, dijo en voz baja y agradecido. Me llamo Leixier. Hizo una pausa, como si rebuscara entre recuerdos fragmentados. Disculpa, estoy un poco confundido. Entonces Leixier de repente apretó los dientes y una emoción compleja apareció en su rostro. Era como si recordara algo, pero también como si estuviera esforzándose por no recordarlo. Gracias, dijo Leixier en voz baja, temblorosa pero clara. No importa quién seas, no importa qué, te debo la vida. El viento del exterior agitaba la cortina y la luz del sol, filtrada entre las hojas, caía entre ambas. Luis Calvino habló lentamente. ¿Puedes decirme exactamente qué pasó? Capítulo 168. El experimento de Leixier. Las ruedas de madera crujientes vibraban suavemente con el sonido de los cascos de los caballos, y el persistente aroma de niebla floral, mezclado con un ligero toque de hierbas medicinales, permanecía en el aire. Dentro del carruaje, Leixier estaba apoyado contra la pared, envuelto en una gruesa capa de color gris azulado. Su rostro todavía estaba alarmantemente pálido, con gotas de sudor frío en la frente, pero sus ojos estaban mucho más brillantes que cuando se despertó. Louis lo observó por un momento antes de hablar en voz baja. ¿Puedes decirme exactamente qué pasó? Las pestañas de Leixier temblaron levemente y se levantó lentamente, luchando por sentarse derecho. No respondió inmediatamente. En cambio, miró el techo de tela del vagón, como si reflexionara sobre sus palabras. ¿Debería decírselo? ¿Debería ocultar su identidad? No hace falta que te fuerces, dijo Louis, mirándolo con una mirada desprovista de coerción, sino más bien con una extraña sinceridad. Después de todo, esto ocurrió cerca de mi territorio. Tengo la responsabilidad de saber por lo que pasaste para poder prepararme con antelación. Leixier miró esos ojos. El joven de cabello oscuro estaba sentado erguido al otro lado del carruaje, sus cejas y ojos llenos de inconfundible preocupación, pero mantenía una cortesía digna y contenida. Esta postura finalmente le hizo hablar en voz baja después de un largo silencio. Soy un mago, dijo en voz baja. Recibí órdenes de investigar unas señales inusuales en esta región, pero no esperaba que nuestro equipo fuera atacado en el denso bosque cercano. La expresión de Louis cambió, como si una palabra lo hubiera golpeado con fuerza.
Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido. Espera, ¿dijiste que eras un mago? Cuando Louis escuchó a Lexier pronunciar esas dos palabras, puso la expresión más natural posible. Conmoción, confusión, seguida de una inconfundible admiración y anhelo. Actuó tan bien que casi se engañó a sí mismo con esa reacción. Lexier observó su expresión de sorpresa, y una sonrisa cansada pero genuina apareció en sus labios, con un ligero toque de orgullo en sus ojos. Sí, lo soy. Louis aún parecía algo incrédulo, pero he oído que los magos se extinguieron hace mucho tiempo. Se ha confirmado que desaparecieron de la historia hace generaciones. Lexier dio una leve sonrisa, como si estuviera muy complacido con la reacción de la otra persona. Enderezó la espalda y respondió con cierto orgullo, no han desaparecido. Simplemente nunca aparecen en público. Además, los requisitos para convertirse en mago son extremadamente rigurosos. Aún quedan muy pocos en este mundo. Louis no respondió, aparentemente perdido en alguna contemplación reverente. Después de un largo silencio, habló lentamente, nunca he visto magia real. Si es posible, espero sinceramente poder aprender un poco. Hizo una pausa y añadió con una media sonrisa, por supuesto, no te estoy obligando a enseñarme mientras estás enfermo. Aún estás muy débil, espera al menos hasta que puedas caminar normalmente. Lexier se sorprendió, luego se rió, pero no tenía intención de profundizar en el asunto. En última instancia, cuanto más involucradas emocionalmente estén las personas curiosas, más probabilidades tendrán de causar problemas innecesarios. Luego hizo una pausa natural y suavemente dirigió la conversación hacia otro tema. Estaba descansando con mis compañeros en ese momento, pero no esperaba que ese lugar albergara una fuerza capaz de controlar un enjambre de insectos. Fuimos descuidados. ¿Controlar un enjambre de insectos? Louis frunció el ceño, captando instintivamente la palabra clave. ¿Qué es eso? Eso era exactamente lo que quería oír. Lexier susurró, al principio, yo también pensé que era un ataque normal. Pero cuando salieron corriendo de detrás de los arbustos, nos dimos cuenta de que estábamos terriblemente equivocados. Levantó la vista y la expresión del recuerdo se intensificó, parecían humanos, con cabello blanco, vestían armaduras de cuero desgastadas, con algunos tótems distorsionados tatuados en el pecho. Pero no eran personas vivas, parecían estar bajo el control de algo. Louis se quedó atónito, la imagen de atrapado en la nieve pasó por su mente. Era común sufrir ataques de los juramentados de nieve en el territorio del norte, pero ¿qué quería decir con gente que no estaba viva? ¿Quieres decir que eran como marionetas? Para ser precisos, eran cadáveres reanimados controlados por insectos. Lexier asintió, su voz se volvió ligeramente más grave. Sus articulaciones estaban dobladas hacia atrás como marionetas rotas, sus movimientos eran extraños, como si estuvieran movidos por cuerdas, completamente carentes de dolor. Bajo sus músculos, un enjambre de insectos se retorcía, como larvas, en constante movimiento. Uno de ellos tenía un brazo amputado, pero aún así, se abalanzó sobre mí con el codo, mordiéndome como un perro salvaje. El carruaje permaneció en silencio por un momento. Después de todo, sus palabras eran realmente demasiado aterradoras y Louis necesitaba algo de tiempo para procesarlas. Al ver que Louis no hablaba, Lexier continuó solo, como si diera rienda suelta a la pesadilla que se escondía en su corazón. Sus cuerpos estaban llenos de huevos de insectos. Al romperse, sus cavidades corporales explotaron, expulsando enjambres translúcidos de insectos. La expresión de Louis cambió y sintió una oleada de náuseas en el estómago. Y lo más aterrador es, Lexier hizo una pausa, bajando la voz casi hasta un susurro, que pueden invadir el cerebro humano. Controlando la conciencia. Los parásitos aún conservan algunos recuerdos, habilidades e incluso lenguaje. Uno de mis compañeros fue poseído de esta manera. El aire dentro del vagón se estancó. Un pesado silencio cayó como una cortina que descendía lentamente, envolviendo firmemente el pequeño espacio. Louis no habló inmediatamente, su rostro ya no mostraba la serenidad que alguna vez tuvo. ¿Estas cosas ya están activas en la frontera de mi territorio? Louis murmuró, como si quisiera confirmarse algo a sí mismo, o tal vez reprimir la marea creciente en su corazón. No es de extrañar que Lexier estuviera tan gravemente herido. Enjambres de insectos, control de cadáveres, parasitismo de la conciencia, incluso la posibilidad de conservar los instintos de combate previos a la muerte. Cada palabra parecía revelar el preludio del desastre. Fue sencillamente aterrador, palabra por palabra, mortal frase por frase. Y esto también puede estar relacionado con la gran crisis prevista por el sistema de inteligencia. Levantó la vista, queriendo preguntar más, pero vio el rostro de Lexier pálido como el papel, mostrando ya signos de somnolencia tan pronto como las palabras salieron de su boca. No hables más, dijo Louis en voz baja, con cierta reserva. Primero necesitas descansar. Respiró profundamente, en tono solemne, enviaré gente al lugar donde te atacaron, para comprobar si quedó algún rastro. Lexier apenas asintió, su voz casi inaudible, cuidado, no le temen a la muerte. Con eso, cerró lentamente los ojos y perdió el conocimiento nuevamente. El carruaje se balanceaba suavemente y el viento aullaba afuera, como el eco del susurro de las alas de unos insectos lejanos. Luis abrió la cortina, saltó del carruaje y lo primero que vio fue a Lambert cabalgando delante. Lamberto. Sí, señor. Envía inmediatamente a 2 caballeros de élite a investigar la cueva donde se encontró al mago. Ten mucho cuidado. Si encuentras algo inusual, no ataques, regresa de inmediato. La expresión de Lambert también se volvió solemne, entiendo. Después de dar las instrucciones, Luis regresó al carruaje.
El carruaje partió nuevamente, con el enjambre de abejas de patrón azul zumbando suavemente, manteniendo un ritmo constante como siempre, hacia el territorio de la marea roja. Capítulo 169. 2 cartas sobre el pacto matrimonial. Ya era de noche cuando Lois regresó al territorio de la marea roja. Afuera de las puertas de la ciudad, Bradley y su equipo llevaban mucho tiempo esperando. El viejo mayordomo, impecablemente vestido, dio un paso adelante en cuanto vio a Luis cabalgando a lo lejos. «Mi señor, bienvenido de nuevo». Lois desmontó y su mirada recorrió el vehículo especial de transporte de colmenas que estaba detrás de él. 3 cajas de colmena con diseño azul estaban firmemente sujetas dentro del vagón. «¿Hay alguna anomalía en las colonias de abejas?», preguntó casualmente. Hubo 2 pequeños desperfectos durante el trayecto, pero el sistema atomizador funcionó y ahora todo está estable, informó sucintamente el apicultor Cabaleiro. Lois asintió y miró hacia otro vagón que tenía detrás. Era el vehículo de emergencia, donde yacía Alexier, con la frente envuelta en un paño blanco y el rostro pálido, pero insistiendo en mantener los ojos abiertos y sonreírle. Hizo un gesto con la mano y varios miembros del equipo médico que lo acompañaba se acercaron de inmediato, ayudando con cuidado a Alexier a bajar y escoltándolo a la enfermería en el castillo principal para recibir atención. En cuanto a las colonias de abejas, fueron ubicadas en un área abierta al sur del territorio de la marea roja. Allí, la luz solar era abundante, era fácil encontrar agua y estaba lejos de la gente, en una zona de reproducción especial designada específicamente por el territorio de la marea roja. Después de que todo se resolvió, Lois finalmente dejó escapar un largo suspiro de alivio, como si hubiera escapado de una batalla silenciosa. Se quitó los guantes, miró el territorio de la marea roja, que gradualmente volvía a la tranquilidad bajo el crepúsculo, luego se giró y caminó con Bradley hacia la oficina dentro del castillo principal. Esperaba encontrar una montaña de tareas oficiales acumuladas después de estar fuera durante muchos días, pero, para su sorpresa, el escritorio estaba excepcionalmente ordenado cuando abrió la puerta. Con la excepción de unos pocos documentos urgentes que esperaban su firma, Bradley ya había gestionado adecuadamente la mayoría de los asuntos. «Lo hiciste muy bien», dijo Lois suavemente mientras se sentaba y su mirada se posó en el archivo perfectamente organizado. «No me atrevería a atribuirme el mérito», dijo Bradley, haciendo una ligera reverencia, con expresión humilde y firme como siempre. «Este es mi deber». Mientras hablaba, sacó 2 cartas perfectamente selladas del interior de su pecho y las presentó con ambas manos. «Estas 2 cartas fueron entregadas urgentemente por un mensajero esta mañana. Una es de tu padre y la otra del duque Edmond». Un destello de sorpresa cruzó los ojos de Lois, pero no dijo nada mientras recogía las cartas. El contenido de estas 2 cartas probablemente trataba sobre la alianza matrimonial. Primero, Lois abrió el sobre de su padre y de repente vio el sello y la escritura familiares. Las palabras de la carta también confirmaron su premonición: la alianza matrimonial había terminado. La boda debía celebrarse el 12 de julio y, para no despertar las sospechas del emperador, todas las ceremonias debían simplificarse, sin grandes invitaciones para los invitados nobles. Las familias Calvin y Edmond gestionarían el asunto con discreción, invitando a pocos invitados, solo a parientes cercanos y conocidos. La carta también mencionaba que, debido a la turbulenta situación del imperio, su padre, el duque Calvin, no asistiría a la boda en persona. En ese momento, el tercer hermano mayor de Luis, el tercer hijo de la familia Calvin, asistiría en su nombre, representando a la familia para cumplir con las responsabilidades ceremoniales en la boda. Cuando la carta mencionó que su tercer hermano mayor representaría a su padre en la boda, Lois hizo una pausa. Para ser honesto, su impresión de ese hermano mayor era prácticamente inexistente. Hasta donde podía recordar, ese tercer hermano mayor nunca había estado en la mansión de la familia Calvin. Se decía que lo habían enviado a un lugar distante para recibir entrenamiento especial. Pero casi nadie en la familia sabía dónde había ido. No esperaba que su familia enviara a alguien así para representarlos en la boda. Pero eso no era un asunto importante y Lois no pensó más en ello. 12 de julio, la boda. Lois repitió suavemente, mientras una sonrisa curvaba inconscientemente sus labios. Dobló nuevamente la carta de su padre y la guardó en un cajón de su escritorio. Habiendo llegado paso a paso a esta inhóspita tierra del norte, comprendió mejor que nadie lo que significaba una alianza sólida. Y esta joven, Emily Edmond, estaba a punto de convertirse en su esposa. Ella no solo era la hija del gobernador, sino también un símbolo de sus profundos vínculos con las fuerzas del norte. Lo más importante es que era hermosa. Tomó una hoja de papel limpia, mojó su pluma en la tinta y comenzó a escribir. Las primeras líneas fueron simplemente saludos y confirmaciones, el tono contenido y apropiado. Le informó a su padre que estaba al tanto de la fecha de la boda y que haría todo lo posible para organizarla, evitando que ocurriera ningún error. Expresó su comprensión por la incapacidad de su padre para asistir y prometió reunirse con su tercer hermano mayor en un momento adecuado. Los trazos no revelaban mucha emoción, pero había un toque de serenidad y confianza en su escritura. Finalmente, como de costumbre, mencionó brevemente algunas situaciones actuales del territorio y agradeció a su padre por su ayuda. Tras terminar la carta, Lois sopló suavemente la tinta, asegurándose de que estuviera completamente seca, antes de doblar cuidadosamente el papel y colocarlo en un sobre. Con una ligera presión de su dedo sobre la caja del sello de lacre, el escudo de armas de la marea roja quedó impreso inmediatamente en el sello. Que alguien se encargue de que esta carta sea enviada de vuelta a la familia más tarde, dijo, entregándosela a Bradley en tono tranquilo. Entendido, aceptó Bradley respetuosamente. La mirada de Lois se detuvo en la esquina del escritorio. Allí había una carta sellada con un sello de cera azul oscuro, con el emblema de la familia Edmond del Norte.
Lois también abrió y leyó el libro inmediatamente. El contenido de la carta no era extenso, pero cada palabra estaba cuidadosamente elegida. El estilo era firme y llevaba la severidad habitual del norte. Como lo esperaba, la carta confirmó la alianza matrimonial. El duque Edmond, en un lenguaje conciso, reconoció sus logros militares pasados, especialmente el ataque nocturno a la montaña Pluma de Jade, calificándolo de una decisión que sorprendió al norte. La carta expresaba entonces su satisfacción por el establecimiento formal del contrato matrimonial, afirmando con franqueza, esto no es simplemente una alianza entre familias, sino un paso crucial para el futuro del norte. Luego, el tono de la carta se suavizó un poco. Aunque Emily es mi hija, no es una persona débil ni ignorante. Desde pequeña, recibió una educación en equitación y gobierno, y poseía amabilidad y racionalidad. Espero que en el futuro la veas no solo como una aliada, sino que también la trates con el corazón de un esposo. Ella no es una moneda de cambio, sino tu compañera en tu viaje a través del viento y la nieve. Este pasaje conmovió un poco a Luis. Al final de la carta se enumeran los preparativos de la boda. La boda se llevaría a cabo en el territorio de la Marea Roja, de manera sencilla, sin invitar a dignatarios de lejos, para evitar atraer excesiva atención de la familia imperial. En aquel entonces, solo unos pocos parientes de confianza y nobles presenciaban la ceremonia. Los materiales necesarios y la guardia ceremonial para la boda serían proporcionados por la familia Edmond. Lois terminó de leer la carta, sus dedos recorriendo suavemente el papel impreso con el emblema del lobo de hielo, como si saboreara esas inesperadas palabras de consejo y elogio. No parece algo que escribiría el legendario duque de rostro frío y sangre de hierro, murmuró con una leve sonrisa en los labios. Era como si pudiera ver, entre líneas, la ternura contenida de un padre por su hija. Lois cogió una hoja de papel en blanco para escribir una respuesta. La carta al duque Edmond no era extensa, pero la redacción era apropiada. Expresó su gratitud por el reconocimiento de la otra parte y respondió solemnemente expresando su profundo agradecimiento por el contrato matrimonial. Al final de la carta, escribió, tenga la seguridad, mi señor, de que ella no será mi subordinada, sino mi compañera en el viaje de la vida. Después de escribir, sopló la tinta para secarla, dobló el papel, lo selló, presionó el sello de cera de la Marea Roja sobre él y luego levantó la mano para entregárselo a Bradley, que estaba de pie a su lado. Envía esta carta a la familia Edmond. Como ordenes, mi señor. Lois apartó la mirada de la ventana y habló con naturalidad. Oh, en realidad, ya debería saberlo. Hizo una pausa, mirando al experimentado y firme mayordomo, formaré una alianza matrimonial con Emily, hija del duque Edmond. El aire pareció detenerse por un momento. Los ojos de Bradley se abrieron ligeramente y todo su cuerpo tembló un poco, como si incluso su respiración se hubiera ralentizado un poco. No esperaba que Lois terminara casándose, pero nunca imaginó que la novia sería la hija del señor del norte. Aquella familia ducal, que representaba el poderío militar y la gloria tradicional de la frontera del imperio, se casaba ahora con Luis, jefe de la familia Calvino. ¿Esto está confirmado?, preguntó en voz baja. Y sí, mi padre y el duque Edmond han estado de acuerdo y la boda tendrá lugar el 12 de julio, respondió Luis con calma. Bradley guardó silencio por un momento y luego hizo una reverencia, con una inusual muestra de afecto y alegría. Felicidades, mi señor. Que este anillo de bodas es muy importante. Lois sonrió y asintió levemente. Puedes empezar a preparar la boda con mucha antelación. Que todo sea sencillo, sin extravagancias, dijo, pero tampoco demasiado modesto. Bradley lo comprendió con expresión seria. Entendido. Seleccionaré un proceso adecuado que sea digno y demuestre el estilo de un señor. Al salir de la habitación, sus pasos eran unos pasos más rápidos de lo habitual. La puerta se cerró suavemente, dejando la habitación en silencio. Lois se reclinó en su silla y miró fijamente el techo. Esta alianza matrimonial era extremadamente importante para él. Fue una pieza clave, meticulosamente pulida, que puso oficialmente en marcha toda su estrategia en el norte. En primer lugar, la elevación del estatus. El duque Edmond era el mayor símbolo de poder en el norte. Su yerno no era simplemente un pariente de nombre, sino un respaldo directo a la legitimidad del norte. Aunque ya había conseguido la gobernación del condado de Snow Peak, todavía le faltaba un título adecuado para someter verdaderamente a las fuerzas locales y unir al pueblo. Y ahora lo tenía. Probablemente nadie sería tan tonto como para causar problemas otra vez. En segundo lugar, la transformación del papel de Calvino. Como representante del norte de la familia Calvin, ya había obtenido autoridad de nivel 2, lo que significaba que podía movilizar una parte de los recursos de todo el sistema del sureste, incluidos los suministros, la caballería y el sistema de servicio civil, entre otros. Y ahora, esta alianza matrimonial lo convertía en el punto de convergencia de los intereses de ambas grandes familias. Nadie podía cuestionar ya la necesidad de su existencia. La espada más poderosa del norte y la rama más próspera del sureste convergían así en él. El norte tenía minas, pero lo que le faltaba eran mercados externos y suministros. Y Calvino controlaba los puertos y las rutas comerciales del sur. Una vez que tomó el mando de la coordinación, el norte podía enviar continuamente minerales, materiales de animales de hielo y hierbas medicinales raras al sur, intercambiándolos por granos, sal, hierro y bienes de lujo. Entre el norte y el sur, la división ya no es entre hielo y calor, sino que se ha convertido en un canal de intereses interconectados. Y él era el centro de esa relación. Además, cuando él y Emily tuvieran un hijo, este sería el coheredero de las familias Calvin y Edmond. No solo heredarían naturalmente la autoridad en ambas regiones a través del linaje, sino que también se convertirían en figuras clave en el panorama político del imperio durante las siguientes 2 décadas.
Por supuesto, esto era meramente producto de su imaginación. La política, naturalmente, no sería tan simple e ingenua, dependería de acciones futuras concretas. Capítulo 170. Maestro, quiero aprender magia. En la ladera sur del territorio de la Marea Roja, el colmenar recién construido comenzó a tomar forma. Todo el sitio arqueológico está situado en un valle protegido del viento y orientado al sol, cubierto por una cúpula translúcida de piel de animal para protegerse del frío. Las colmenas de abetos con venas rojas están cuidadosamente dispuestas, exhalando ocasionalmente una niebla azul claro y relajante, que emana el aroma de la vid hoja de hielo y el musgo nieve nocturna. Enjambres de abejas con un patrón azul vuelan silenciosamente por el aire, de manera ordenada. La colmena está en excelentes condiciones, informó a Louis el jinete apicultor que acompañaba la expedición. La abeja reina se ha adaptado a la nueva colmena y la producción de miel de Aura es estable. Esperamos aumentar la población el próximo mes. Louis asintió, su expresión era de satisfacción al final. Aunque la miel de Aura producida por esta colmena no proporcionó un fuerte aumento del aura, era valorada por su estabilidad y longevidad. Complementa perfectamente a Alice Blood Red Berry, creando un suplemento adecuado para el consumo regular por parte de los jinetes. Se giró y le dio instrucciones a Bradley, el anciano mayordomo que estaba a su lado. Este asunto es tu responsabilidad. No descuides nada, desde la recolección y el almacenamiento de la miel hasta su posterior procesamiento. En cuanto a la baya roja sangre helada de fruto, coordina con Silco para combinarla con la baya roja sangre helada y desarrollar un suplemento eficaz para caballeros. Al oír esto, un extraño destello de entusiasmo apareció en los ojos de Bradley. Naturalmente entendió su significado, no era solo una simple fuente de miel, sino un símbolo del nacimiento de innumerables caballeros, del surgimiento de la base militar del territorio de la Marea Roja. De entendido, mi señor. Respiró hondo y asintió solemnemente. Yo mismo me encargaré de que no se desperdicie ni una sola gota de miel. En ese momento, alguien llegó a caballo al colmenar, interrumpiendo la conversación. Mi señor. Un caballero con armadura desmontó, con el rostro ligeramente sudoroso, e hizo una reverencia. Fue uno de los caballeros enviados por Lambert para buscar rastros de la batalla de los magos. ¿Has vuelto? Louis se levantó, sacudiéndose la hierba del abrigo. ¿Cómo ha ido la investigación? Informe, Su Excelencia. Examinamos la zona alrededor de Cold Faircrest siguiendo la ruta. El caballero desplegó un mapa de pergamino en su mano, tocando los puntos marcados con los nudillos. De hecho, hay señales de combate intenso, como bosques quemados y líneas ley fracturadas. Había un cuerpo. La mirada de Louis era tranquila. En ninguno. El caballero dudó. Ni rastro de sangre. Es como si lo hubieran limpiado a propósito. Louis no dijo nada, solo se quedó mirando el mapa por unos segundos, haciéndole un gesto para que continuara. El caballero añadió, incluso los rastros de la pelea no parecen haber sido dejados por una batalla de aura. ¿Qué quieres decir? Louis no levantó la vista, sus ojos estaban fijos en el mapa desplegado. Sabía que era una batalla entre magos e insectos cadáveres, pero aún así, quería escuchar cómo era la escena. El suelo sí que estaba muy dañado, pero no por impactos de armas. Era más bien una erosión causada por las altas temperaturas, dijo el jinete, haciendo una pausa. Había varios puntos donde el suelo se había derrumbado, carbonizado y quebradizo, como si hubiera sido impactado por un líquido corrosivo fuerte. Pero la vegetación circundante estaba completamente intacta, como si solo se hubieran quemado zonas específicas. Corrosión, pero sin propagación. Louis tocó suavemente una zona gris sombreada en el mapa. ¿Dónde se concentraron estos rastros? Cerca de los restos de la tienda, el lugar de la fogata y los bordes de varias rocas grandes. En las zonas más afectadas, ni siquiera quedó tierra. El caballero hizo una pausa, como si reflexionara sobre sus palabras. No fue fuego, fue más bien como, algo lo corroyó, y luego se evaporó. Además, hay otro detalle inusual. Hablar. La escena estaba impregnada de un olor muy difícil de describir. Louis levantó una ceja levemente. ¿Habrá sido el olor a sangre? No, el olor a sangre es más fuerte y penetrante. Era como el olor de un cadáver en descomposición durante 10 días o incluso medio mes en un clima cálido, pero mezclado con un olor metálico y a huevo podrido. El caballero meneó la cabeza y frunció el ceño al recordar. El olor era particularmente fuerte, penetrando nuestras fosas nasales. Incluso 2 horas después de nuestro regreso, aún podíamos olerlo en nuestra ropa. ¿Proviene de una sola fuente o de toda la zona? Toda la zona, cuando soplaba el viento, podía extenderse hasta el límite del bosque. Había un atisbo de inquietud en los ojos del jinete. Y aquellos lugares carbonizados eran estériles. Pero la hierba en los confines más alejados permanecía intacta. Parecía como si alguien hubiera trazado un límite preciso, quemando, corroyendo y borrando todo dentro, sin dejar un solo rincón intacto en el exterior. No había ninguna señal de que se acercara algo, ni siquiera animales salvajes, preguntó Louis lentamente. Absolutamente ninguno. Al principio pensamos que los lobos se acercarían a comer las sobras de la batalla, pero esa zona estaba extrañamente silenciosa. No se vio ni un solo insecto. Hizo una pausa por unos segundos y agregó con cuidado, fue como si estuviera maldito. Luis miró la zona boscosa marcada en el mapa, sin decir nada. El caballero esperó 2 segundos, mi informe está completo. Entiendo. Puedes irte ya y recuerda no hablar más de este tema. Sí. El caballero hizo una reverencia y se alejó rápidamente.
Junto a las colmenas, las abejas zumaban como una marea y la luz del sol de la tarde proyectaba sombras moteadas sobre las superficies de madera de las colmenas. Lois estaba de pie frente a la valla, su dedo acariciaba suavemente una abeja obrera que se arrastraba lentamente, su mirada distante de ese lugar. Cuando los pasos del caballero desaparecieron en la distancia, Lois miró hacia otro lado y gritó con calma, «Lambert». Lambert salió rápidamente de la sombra de los árboles, sin esbozar una sonrisa. Había escuchado de cerca los detalles generales de la situación y su expresión ya era seria. Como uno de los pocos que conocía la verdad, comprendió que esta zona no era un campo de batalla cualquiera. Era el lugar donde Lexier y otros 2 magos de máscara plateada habían sido atacados por insectos cadavéricos. Y, según dijo el caballero, no quedó nada en el lugar excepto el persistente olor pútrido. Y ya oíste la historia. Lois lo miró. No quedó ni un solo cuerpo. Incluso las manchas de sangre parecían haber sido completamente borradas. Y ese olor pútrido. Hizo una pausa, con un destello de frialdad en los ojos. No es el olor de un cadáver común. Lambert asintió en silencio, mientras su nuez de Adán se movía ligeramente. Según la descripción del caballero, era el olor de algo roído por alguna entidad no humana, como si la muerte hubiera sido fermentada y luego vomitada de nuevo al mundo. Tan potente que causaba náuseas en los caballeros en el campo de batalla. No creo que fuera una limpieza natural. Lois bajó la mirada. Probablemente tampoco eran animales alimentándose. Es más probable que estuvieran borrando sus huellas. La expresión de Lambert era muy solemne. Si incluso los insectos cadáver sabían cómo limpiar la escena de un crimen, significaba que estaban organizados, eran inteligentes o estaban siendo controlados por alguien. Tenemos que actuar. Luis se giró y ordenó, envíen inmediatamente más caballería para ampliar el radio de búsqueda, una búsqueda completa en un radio de 8 kilómetros. Comprendido. Estacionar de 5 a 6 jinetes para patrullas regulares en esa zona. 3 turnos al día, sin días libres, ni siquiera de noche. Sí. Y... La voz de Lois bajó de repente. Díganles que tengan cuidado. Mucho cuidado. Si ven algún cadáver extraño, un olor pútrido o incluso, sombras, moviéndose, no deben acercarse bajo ninguna circunstancia. Deben retirarse de inmediato e informar lo sucedido. Lambert frunció los labios y bajó la cabeza en un gesto de reconocimiento. Si lo que dijeron los caballeros que realizaban la búsqueda y Lexier era cierto, entonces estas órdenes no eran de ninguna manera exageradas. Luis se quedó de pie frente a las colmenas, observando la apresurada partida de Lambert, con el corazón apesadumbrado, considerando otras contramedidas. Confiar solo en sí mismo no era suficiente, necesitaba informar al duque Edmond sobre el asunto. Tenía más recursos, mayor poder de combate y también poseía la verdadera inteligencia de defensa del territorio del norte. Si estos hombres cortados por gusano efectivamente hubieran sido liberados por algún enemigo, este señor del territorio del norte probablemente sabría de qué estaban hablando. Y era muy probable que ya se hubiera encontrado con casos similares antes. No se trataba de una escaramuza común y corriente, ni tampoco de que 2 magos perdieran el contacto. Hay que obligarlo a tomar esto en serio. Por supuesto, se podría discutir la cuestión de los magos, pero no en su totalidad. Ni siquiera el duque Edmund debería saber la verdadera identidad de los magos de la máscara de plata o cómo los conoció. Luis se preparó para escribir un informe vago. Los caballeros que patrullaban el territorio de la Marea Roja descubrieron un rastro inusual de batalla, con tierra quemada y un fuerte olor pútrido flotando en el aire. Que se sospechaba que era un encuentro con alguna criatura demoníaca desconocida o una técnica mágica. Un sobreviviente gravemente herido, cuya identidad se desconoce, fue encontrado cerca. Pasaba por allí y lo acogió para que recibiera atención médica. Bastante conciso, pero sugiriendo sutilmente el peligro. Y este peligro desconocido era precisamente lo que más fácilmente atraería la atención del duque. Que se prepare con antelación, murmuró Lois, como si hablara consigo mismo. Por un rato, en el colmenar solo se oía el zumbido de las abejas. La luz del sol caía oblicuamente, golpeando suavemente las tapas de madera de las colmenas. Pero en el corazón de Luis siempre pesaba una piedra pesada, imposible de quitar. Suspiró y miró hacia el cielo. Gran sistema de inteligencia diaria, por favor dame algo de información sobre los insectos. El clima era agradable y el sol calentaba su cuerpo. Lexier permaneció sentado en silencio en su silla de ruedas, permitiendo que la enfermera detrás de él lo empujara lentamente por las calles del territorio de la Marea Roja. La luz del sol no era fuerte y la brisa traía el tentador aroma del pescado ahumado. Llevaba una capa de lana. Aunque su rostro aún estaba pálido, había un destello de vivacidad en sus ojos. Dicen que esta silla que se deslizaba por el suelo fue inventada por Lord Lois. Las ruedas y los apoyabrazos fueron diseñados especialmente para que incluso una sola persona pudiera operarlo con facilidad. Los habitantes del territorio de la Marea Roja lo llamaban silla de ruedas, y parecía ser bastante popular, especialmente cuando lo usaban los ancianos y los heridos. Era tan práctico como algún tipo de magia. A ver siquiera pensado en semejante detalle. El señor de la Marea Roja no es una persona común y corriente, murmuró Lexier en voz baja. Lexier movió levemente sus dedos, intentando despertar su magia, pero su cuerpo permaneció vacío. Ese flujo familiar y mágico parecía haber desaparecido, dejando solo una cáscara seca. Bajó la cabeza, las puntas de sus dedos temblaron ligeramente y un toque de melancolía no pudo evitar apoderarse de su corazón. Aunque llevaba muchos días despierto, las consecuencias de aquel consumo excesivo, que casi había consumido su alma, estaban lejos de terminar. Todavía no podía lanzar magia, ni siquiera los hechizos de invocación más básicos respondían.
La conexión que una vez tuvo con el mundo ahora parecía un hilo roto, sin respuesta de sus compañeros y sin eco psíquico. Lexier ni siquiera podía conjurar una simple bola de fuego ahora. Peor aún, este vacío no era temporal, podría ser para cambiar para siempre tu camino en el cultivo de la magia. Incluso si su magia se recupera gradualmente en el futuro, es posible que no vuelva a su punto máximo. No se trataba de un cansancio normal, sino más bien de un signo de daño en sus cimientos. La ansiedad, el arrepentimiento e incluso un toque de miedo lo atormentaban. Lo más importante es que había deseado repetidamente informar de inmediato de esta crisis y este encuentro al hechicero supremo. Sin embargo, sin magia, ni siquiera podía enviar un mensaje. Por lo tanto, solo podía verse obligado a permanecer allí, esperando en silencio su recuperación o con la esperanza de que sus compañeros lo encontraran. Para aclarar su mente, esta era la tercera vez que salía a caminar por territorio afectado por la marea roja. Le esperaba una larga y tediosa espera, pero este territorio inesperadamente llamó su atención. Las calles, aunque sencillas, estaban limpias y organizadas. Las tiendas, aunque pocas, estaban muy concurridas. Lo que más le sorprendió fue que la gente allí realmente tenía sonrisas en sus caras. En un lugar como el territorio del norte, sonrisas como esa eran bastante raras. Los niños corrían y jugaban al borde del camino, las mujeres regresaban del mercado cargando cestas de pescado y los hombres se sentaban en plataformas de secado remendando herramientas y bebiendo sopa caliente. Una visión verdaderamente rara. Lexier vio a dos niños pasar corriendo junto a su silla de ruedas. Al oírlos reír y gritar algo como, «¿Creen en la luz?», sus labios no pudieron evitar formar una leve sonrisa. Este territorio era bastante diferente de otros lugares del territorio del norte. La silla de ruedas avanzaba lentamente por la calle, Lexier estaba sentado en ella, vistiendo un abrigo largo y gris claro, observando a los niños correr y jugar en la distancia. Sus labios se movieron, y tan pronto como apareció una leve sonrisa, un alegre saludo llegó desde cerca. «Hola Lexier, te ves genial hoy». Su salvador, Louis, parecía haberse acercado casualmente, deteniéndose a su lado con una expresión relajada. Lexier miró hacia arriba y, al ver el rostro familiar, rápidamente asintió en señal de saludo. «Gracias a ti, ya puedo caminar un poco solo, pero», bajó la cabeza con la voz ligeramente quebrada, «todavía no puedo usar magia por ahora, y los hechizos de invocación han perdido su efecto. Me temo que tendré que quedarme aquí un rato más, molestándote». «No hay ningún problema aquí», rió Louis suavemente, con la mirada perdida en la distancia con el viento. «Puedes quedarte todo el tiempo que quieras, nadie te presionará». Lexier hizo una pausa por un momento, luego bajó la cabeza y dijo en voz baja, «Gracias». Se sintió profundamente conmovido, convencido de que Louis era realmente una buena persona. Louis se agachó lentamente junto a la silla de ruedas, mientras sus dedos arrancaban casualmente una brizna de hierba al costado del camino. «He enviado gente a investigar el lugar donde ocurrió el incidente». Lexier tembló levemente y sus pestañas revolotearon. En efecto, hubo una intensa lucha en esa zona. Louis lo miró con una leve disculpa en los ojos. «Desafortunadamente, no encontramos los cuerpos de tus dos compañeros. No había ningún insecto cadáver, ni rastro de sangre». Lexier permaneció en silencio durante unos segundos, una sombra oscura cruzó sus ojos. Lentamente apretó su agarre en el apoyabrazos y susurró, «Eso significa que, no fueron eliminados por completo». El viento azotaba su pálido rostro. El orgullo que una vez perteneció a un mago de máscara plateada se había transformado en una inconfundible preocupación y ansiedad. Y así bajó ligeramente la cabeza, sumergiéndose en una breve contemplación. Louis habló de repente, en un tono aparentemente casual, pero con un toque de seriedad, «Oh, por cierto, cuando te sientas mejor, ¿podrías enseñarme algunas cosas sobre magia?». Lexier se sorprendió un poco y levantó la vista. «Ah. ¿Quieres decir que quieres aprender magia?». Fin del video.